Hace ya algunos años que falleció mi abuelo. Entre mi abuela y él, me cuidaron desde recién nacido. Al nacer, mi mamá murió, y como era madre soltera, quedé solo y desamparado. Así que a los únicos que tenía eran a mis abuelos, que para mí fueron mis padres. Mi abuelo, conforme crecí, me enseñó a trabajar en el campo. Él tenía una parcela y cada año sembraba maíz. Aparte de mis abuelos, tenía 3 tíos, hijos de mi abuelo y mi abuela, pero ya estaban casados y vivían muy aparte de nosotros. Casi no iban a casa de mis abuelos. En ese tiempo, yo no sabía que estaban celosos de mí. Mi abuelo, cada que era día de mi cumpleaños, me compraba un regalito. Lo mismo en Navidad. Así transcurrieron los años. Cuando yo tenía la edad de 12 años, mi abuela Trine empezó muy enferma. Mi abuelo estaba muy preocupado por la salud de mi abuela. Yo la veía muy débil. Ya no podía hacer sus quehaceres, así que yo me encargaba de hacer la comida. Aunque no sabía muy bien hacerla, pero entre su enfermedad, mi abuela me decía cómo hacerlo. Mis tíos, por su parte, no iban a ver a mi abuela, ni siquiera a preguntar cómo seguía de su enfermedad. Mi abuelo lloraba mucho. Lo recuerdo sentado bajo un árbol que había en el fondo de la casa. Cuando ya estaba frente a mi abuela, se hacía el fuerte y le decía: «Ya vas a ver que con los medicamentos que te recetó el doctor, pronto te vas a poner bien». Pero mi abuela seguía con esa enfermedad, que después supe que se trataba de cáncer. Por eso mi abuelo se escondía a llorar, porque ya le habían dicho que mi abuela no tenía cura. Y más lloraba porque sus hijos estaban enterados de todo, y aún así no se tomaban el tiempo de por lo menos ir a visitar a mi abuela. Y ella preguntaba por ellos, pero siempre había una mentira de parte de mi abuelo. Pero en sus ojos se reflejaba su tristeza, al igual en los ojitos de mi abuela. Cuando mi abuela ya estaba agonizando, entonces fueron mis tíos, pero parecía que solo era por obligación. Mi abuela se fue, pero por lo menos, por último, pudo ver a sus hijos. Ni José, ni Abel, ni Juan le lloraron una sola lágrima. Yo sentía que el mundo se me había acabado, porque mi abuela para mí fue una madre, aunque solo tenía 12 años, pero mi corazón estaba destrozado por la pérdida de mi abuela. Mi abuelo estaba igual. Después de que pasó el funeral, mis tíos no volvieron a casa de mi abuelo. Se fueron cada uno a su casa, aunque no vivían muy lejos de ahí, pero parecía que nunca tuvieron padres. La vida continuó para mi abuelo y para mí, ya sin mi querida abuela, pero la vida tenía que seguir. De todo el tiempo que pasó, después que pasaron 3 años del fallecimiento de mi abuela, mis tíos llegaron una tarde a casa de mi abuelo. Para ese tiempo, yo ya tenía 15 años y le ayudaba muy bien a mi abuelo con la siembra del maíz. Entre los dos, también nos hacíamos la comida. Pues como les decía, llegaron mis tíos y empezaron a platicar con mi abuelo. Yo me quedé en mi cuarto, pero escuchaba muy bien todo lo que mis tíos le decían a mi abuelo, y a lo que fueron
fue a decirle que mi abuelo ya estaba viejo y que ya no podía seguir sembrando la parcela y que era mejor que la vendiera y les diera algo de dinero a cada uno. Mi abuelo, muy enojado, les contestó que esa parcela se la había heredado su padre y que ellos no tenían ningún derecho en decir si esa parcela se vendía o no, y que la parcela era su único sustento, porque el maíz se vendía cada año y con ese dinero pasaba la temporada, además del frijol y verduras que se sembraban. Pero ellos empezaron a subir su tono de voz y le reclamaron que de seguro me iba a dejar la parcela y la casa a mí, que yo no era su hijo y que a ellos nunca les había comprado un regalo ni juguetes en Navidad y que a mí me estaba dando lo que a ellos se les negó. Mi abuelo les dijo: cuando ustedes eran niños, aún no tenía heredada la parcela, y con lo poco que ganaba en ese tiempo, cuando ellos eran niños, no podía darse esos lujos de comprarles regalos y juguetes. Ellos siguieron insistiendo que vendiera la parcela y hasta la casa, que si vendía la casa, nos iban a hacer un cuartito para que viviéramos el abuelo y yo. Pero mi abuelo no quiso y les dijo que él ya tenía pensado lo que iba a hacer con la casa y la parcela. Mis tíos se fueron echándome maldiciones a mi persona, porque me tenían mucho coraje. Ese día me enteré de ese odio que me tenían. Cuando se fueron, salí de mi cuarto. Mi abuelo tenía la cabeza agachada y estaba llorando. Yo lo agarré por los hombros y le dije que no se preocupara. Él se limpió las lágrimas y me dijo: tengo que arreglar las cosas antes de que me vaya de este mundo. Tú y yo somos solos en la vida. Me abrazó y me dijo que no me iba a dejar desamparado. Después de unos días, empezó a arreglar los papeles, dejándome como único heredero. Pasaron los años. Cuando cumplí 18 años, mi abuelo empezó enfermo. Así que yo solo me hice cargo de la parcela y de los quehaceres de la casa. Una vecina, cuando yo me iba a trabajar, estaba al pendiente de mi abuelo, de su comida y sus medicinas, porque mis tíos, ninguno se hicieron cargo de nada, aunque estaban enterados de su enfermedad. Así pasaron las semanas, y mi abuelo no se recuperaba. Lo llevé a un hospital, donde lo dejaron internado. Yo no sabía qué hacer. Tenía que seguir trabajando para solventar los gastos del hospital y de la casa. Fui a casa de uno de mis tíos y le dije que sí me podía apoyar en cuidar a mi abuelo en el hospital, pero me dijo que no era su obligación, que yo me tenía que hacer cargo de todo, porque a mí me iban a dejar todo, y a él y a sus hermanos no les dio nada, que ellos solos hicieron su casa sin recibir herencia de su papá. Me corrió de su casa y decidí ya no ir a casa de mis otros dos tíos. Me las arreglé como pude. En el hospital me dijo el doctor que mi abuelo ya no se curaría, así que me lo llevé para la casa, lo cuidé y trabajé en la parcela. Gracias a Dios, había gente buena como la vecina, que me apoyaba mucho. Mi abuelo sufrió por varios meses de su enfermedad, hasta que una mañana falleció. Yo decidí no avisarles a mis tíos. Si en la enfermedad no visitaron a mi abuelo, ya no tenía caso que fueran a su velorio. Pero alguien les comunicó que su papá había fallecido, y llegaron los tres junto con sus familias. En pleno velorio, mis tíos empezaron a esculcar los papeles de mi abuelo y el dinero que tenía en un cofrecito que guardaba cada año de la cosecha. Yo tenía mi dolor por la pérdida de mi abuelo,
y los dejé que hicieran lo que quisieran. No era el momento para pelear con ellos. Sepultamos a mi abuelo y me quedé completamente solo. Cuando fui a ver las cosas que tenía mi abuelo guardadas en su ropero, me encontré con que el dinero y los papeles importantes ya no estaban. Yo sabía que mis tíos los tenían en su poder. Después de 2 semanas de la muerte de mi abuelo, llegaron los 3 hermanos, Juan, Abel y José. Me empezaron a decir que la parcela y la casa era de ellos y que querían que me saliera de ahí, que ellos tenían los papeles y que se iba a vender todo. Yo les dije que los papeles de la casa y la parcela estaban a mi nombre y que no me iba a salir de mi casa. Por la fuerza, querían que les firmara unos papeles, pero les dije que no, y que me regresaran mis papeles, pero ellos me amenazaron, y me dijo mi tío Juan que por las buenas o por las malas, pero me iba a salir de la casa, y les iba a regresar la parcela. Yo les dije que hicieran lo que quisieran, pero no me iba a salir de la casa que mi abuelo me había dejado, y se fueron muy enojados. Yo la verdad sí tenía miedo, porque pensé que me iban a hacer algo muy malo, pero pasaron los días y no volvieron a ir a la casa, ni sabía nada de ellos. Pero una mañana no me pude levantar para irme a trabajar. Me sentía muy débil y con un fuerte dolor en el lado derecho, debajo de mis costillas. Era un dolor punzante. Todo ese día no me levanté, ni siquiera para tomar algo. Así llegó el día siguiente, y yo me encontraba más débil y con el dolor más fuerte, pero mi vecina se le hizo raro no verme y se metió a mi casa. Cuando me vio, le habló a su esposo para llevarme al doctor. Estaba pálido y ojeroso. Me llevaron y me dejaron hospitalizado para hacerme estudios, los cuales salieron normales. Según el doctor, no tenía nada. Me volvieron a llevar a mi casa, pero yo me sentía muy mal. Ya ni siquiera podía abrir los ojos. Un día sentí como una persona me pasaba unas ramas por mi cuerpo y entre a lo lejos escuché como que rezaban o decían algo. Esas ramas olían bonito. Me dieron a beber algo y por la noche empecé a sentirme mejor. Mi vecina me dijo que había llevado una señora que se dedicaba a curar brujería y que me estaba curando. Aún faltaban varias sesiones para que me pusiera bien. Y a otro día volvió esa señora. Me hizo lo mismo y poco a poco mi salud volvió. La señora me dijo que uno de mis tíos me había hecho brujería porque me odiaba por haberme quedado con la casa y la parcela, que también los otros 2 sentían el mismo odio hacia mí, pero el que me hizo la brujería había sido Juan, y que estuvo muy a tiempo, porque si se hubiera tardado unas semanas más, yo iba a morir, pues así pasó todo, y a los pocos meses Juan falleció. Así, con los mismos síntomas que yo tenía. Después de un tiempo, Abel y José me entregaron los papeles de la parcela y de la casa. Creo que les dio miedo por lo que le pasó a Juan. Nunca me volvieron a dirigir la palabra, pero es mejor así. Yo sigo viviendo en la casa que me heredó mi abuelo y sigo trabajando la parcela. Gracias por escuchar mi historia. Antes de despedirme, me gustaría mandar saludos a María Villalobos y Miranda Gómez, que nos escuchan desde California. A todos y cada uno de ustedes, les agradezco mucho por el apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.